La voz de Anselmo Duarte resonó imponente en el salón, un espacio repleto de invitados vestidos con ropas elegantes, todos sentados alrededor de una mesa de mármol. El murmullo de las conversaciones disminuía, las miradas se volvían hacia él, que sostenía un contrato con una expresión de superioridad. Con una sonrisa burlona, levantaba el papel para que todos lo vieran. «Te hago CEO si traduces esto aquí delante de todos», desafió, la voz cargada de sarcasmo. El silencio que siguió fue denso, como si el aire se hubiera comprimido. Las risas de los invitados estallaron instantáneamente, como si la escena fuera parte de una broma que todos habían esperado con ansiedad. Estaban listos para divertirse con la mujer sencilla y humildemente vestida, que a sus ojos no era más que una empleada de limpieza. Elena Morales, con su uniforme gris y las manos temblorosas, sintió que se encogía bajo el peso de las miradas de todos. Estaba allí solo para recoger las copas vacías, como hacía todos los días, pero en ese momento se había convertido en el blanco de una humillación pública sin igual. Esas risas, aunque suaves para la mayoría, parecían arrancarle pedazos del alma. La mirada de Anselmo era implacable, llena de desprecio. Los invitados lo seguían, haciendo eco de sus carcajadas sin un ápice de piedad. Su presencia allí, una mujer con uniforme de limpieza en medio de trajes y joyas, se había convertido en motivo de diversión para todos. Ella sabía lo que pensaban. No puede, no lo logrará. La tarea que Anselmo le proponía parecía un juego, una trampa. Él no imaginaba que esa mujer a la que juzgaba insignificante fuera capaz de reaccionar, pero Elena no tenía opción. No podía retroceder ante esa humillación. Anselmo, con una sonrisa victoriosa, se inclinó sobre la mesa de mármol. El sonido de la risa de Julián Cordero, el ejecutivo adulador, resonaba por el salón. Los demás invitados se divertían, sin percibir la presión que Elena sentía. El contrato que Anselmo sostenía era un laberinto de palabras en inglés, una lengua que pocos allí dominaban, pero que, para Elena, podía ser más familiar de lo que todos imaginaban. Ella tragó saliva, sus manos temblorosas casi dejando caer el papel de entre sus dedos. Anselmo entonces dijo, con una arrogancia que parecía arraigada en su alma: «Vamos, mujer, traduce este contrato. Si lo logras, te nombro CEO de mi empresa. Si no lo consigues, que el ridículo sea tu castigo». El silencio que siguió fue como una hoja afilada que cortaba el espacio a su alrededor. Elena sabía que, independientemente de lo que hiciera, no sería fácil. Estaba frente a todos, con los ojos de Anselmo y de los demás invitados fijos en ella, y la presión era enorme. Elena, con la respiración acelerada y la mirada fija en el papel, tomó aire, sintió el peso de la situación, pero algo dentro de ella también se encendió. Su mente, que hacía mucho tiempo guardaba el conocimiento de una vida pasada, comenzó a conectarse con el contrato frente a ella. El miedo aún estaba presente, pero la vergüenza era mayor. Ella sabía que ese momento no sería solo sobre la traducción de un contrato. Era sobre defenderse, mostrar su fuerza, incluso cuando todos a su alrededor creían que no tenía nada que ofrecer. «No lo vas a lograr», pensó Anselmo, su confianza irradiando, como si ya tuviera la victoria asegurada. Pero Elena, con un temblor casi imperceptible en las manos, levantó los ojos y miró a Anselmo. «¿Y si lo intento?» Su voz era baja, casi quebrada, pero había algo más en ella ahora, algo que la sorprendió incluso a sí misma. Era la chispa de la determinación que por un momento se encendió dentro de ella. Las risas aumentaron. No era solo el sonido de la burla, sino también de la incredulidad. No podían creer que una mujer como ella, con un uniforme de limpieza, se atreviera a desafiar a alguien como Anselmo, pero a ella no le importaba, o mejor dicho, no podía permitirse que le importara. El contrato pesado y grueso frente a ella parecía más una carga que una oportunidad. Pero al tocarlo, Elena sintió como si el papel se convirtiera en una llave. Las palabras comenzaron a organizarse en su mente, aunque el miedo aún la paralizaba. «Vas a fallar, tropezarás y nos darás aún más razones para reír», resonaba la voz de Anselmo. Pero Elena cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. Cuando los abrió, algo había cambiado. Ella estaba lista. «Silencio». La voz de Anselmo cortó el murmullo de la sala. Sabía que estaba perdiendo el control, pero en ese momento quería que todos escucharan la traducción de la mujer que creía incapaz de entender una palabra en inglés. Elena respiró hondo, el papel en sus manos. Las palabras que antes parecían enigmas comenzaron a volverse claras, como si las hubiera conocido toda su vida. Los años de estudio, las madrugadas dedicadas a libros y textos,
Todo eso la trajo hasta aquí. Ahora no solo estaba intentando traducir un contrato, estaba desafiando a todos los que la habían subestimado. El primer párrafo que leyó era simple, pero la respuesta de Anselmo fue inmediata. Eso es solo el comienzo. Sigue, muéstranos lo que sabes. Pero Elena estaba empezando a entregarse al desafío. La presión de todas las miradas sobre ella ya no la asfixiaba. Por el contrario, comenzó a sentir un poder naciente dentro de sí. La traducción fluía con una precisión que la sorprendió incluso a ella misma. Disagreement between the parties is valid and binding, dijo Elena, sin dudar. Tradujo con firmeza. El desacuerdo entre las partes es válido y vinculante. El murmullo en la sala se intensificó. Algunos rostros mostraron asombro, otros incomodidad. Anselmo, con su sonrisa arrogante, ahora parecía más rígido. Elena no solo estaba traduciendo bien, sino que también estaba revelando un conocimiento que él nunca imaginó que ella poseyera. Ella sentía las miradas de Anselmo como cuchillas. Cada palabra que pronunciaba era un golpe más contra la expectativa de que fallara. Eso no es nada, se burló Anselmo, pero su voz comenzaba a titubear. Elena continuó con una confianza creciente. The undersigned agrees to the terms and conditions, tradujo. El firmante acepta los términos y condiciones. Ahora, Elena no estaba solo respondiendo a un desafío, se estaba redimiendo ante sí misma, mostrando al mundo que, incluso en su situación humilde, tenía el poder de cambiar su vida. Las risas disminuyeron y el silencio se profundizó. Incluso Julián Cordero, que antes se burlaba junto con Anselmo, ahora parecía algo desconcertado. Isabela Duarte, la hija de Anselmo, fijaba los ojos en Elena. Por primera vez, veía a la mujer de limpieza con una mirada diferente. No con desprecio, sino con respeto. Algo dentro de ella también comenzaba a cambiar. Elena, sin detenerse, continuó su traducción. Cada frase se convertía en un golpe silencioso contra la arrogancia de Anselmo. El contratante, con su sonrisa de superioridad, ahora se encontraba en una posición incómoda. Ella tradujo con calma, sin prisa. Cada palabra traducida representaba un paso hacia el control que estaba tomando de la situación. Failure to comply will result in legal action before the International Arbitration Court, dijo traduciendo con precisión. El incumplimiento resultará en acciones legales ante el Tribunal Internacional de Arbitraje. Las miradas en la sala eran ahora de asombro y respeto. El ridículo que todos esperaban ver en la mujer de uniforme se estaba transformando en una lección pública. Ignacio Ledesma, el abogado, miró perplejo a Elena. No podía creer que esa mujer hubiera hecho una traducción tan precisa de un texto legal tan complejo. Anselmo estaba visiblemente irritado, pero al mismo tiempo no sabía cómo reaccionar. Las risas se habían apagado. Lo que antes parecía una broma, ahora se convertía en un espectáculo de humillación para él y una demostración de grandeza para Elena. Con la misma firmeza, Elena miró el contrato y leyó el siguiente párrafo, continuando la traducción con una claridad impresionante. Cada palabra que pronunciaba era una bofetada silenciosa contra quienes dudaron de ella. Cuando terminó de traducir otro párrafo, Anselmo, sin más palabras, se recostó en su silla. No tenía nada más que decir. Elena había ganado. No solo el desafío, sino también la humillación que él intentó imponerle. El salón estaba en un silencio absoluto, los ojos de todos fijos en ella. Los aplausos comenzaron a surgir tímidamente, como si de repente todos se hubieran dado cuenta de que la verdadera ganadora de esa noche era Elena. Ella, con humildad, pero con la cabeza en alto, recibió el respeto de todos, y Anselmo, ahora rodeado de su propio silencio y vergüenza, no tenía escapatoria de la derrota. El silencio que siguió al final de la traducción de Elena fue más pesado que cualquier palabra. El aire parecía denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Los ojos de los invitados estaban fijos en ella, pero ya no con burla. Era respeto, aunque involuntario, pero claro y evidente. Habían presenciado un espectáculo de humillación, pero lo que vieron no fue la caída de una mujer, sino su ascenso, un ascenso que nadie jamás habría imaginado posible. Elena, con su uniforme gris, no se movía. Sus pies estaban fijos en el suelo, como si el salón entero, con toda su opulencia, ya no tuviera poder sobre ella. Sentía las miradas, pero ahora de una manera diferente. Los ojos de Anselmo, antes cargados de desprecio, ahora estaban bajos. No podía mirarla con la misma arrogancia. Lo que veía, de alguna manera, era un reflejo de lo que él podría haber sido, pero eligió no ser. Su derrota estaba allí, de pie frente a él, con las manos temblorosas, pero con la mirada firme.
La sala, antes ruidosa y llena de risas crueles, ahora estaba en silencio. Las personas miraban, pero ya no con escarnio. Elena, por un breve momento, se sintió vista de una forma diferente. Sabía lo que significaba ser invisible, ser la pieza desechable en un juego en el que nadie la esperaba. Pero esa noche se convirtió en una mujer que nadie olvidaría jamás. Anselmo, aún con el semblante severo, negó con la cabeza en un gesto de incredulidad. No podía creer lo que acababa de suceder. La mujer a la que había desdeñado, a la que había ridiculizado frente a todos, no solo había cumplido lo que parecía imposible, sino que lo había hecho con una claridad y destreza que él nunca imaginó. Esa mujer sencilla, de uniforme, se había convertido en la mayor amenaza que él jamás había enfrentado. No había más espacio para risas o burlas. Elena, con su calma silenciosa, había transformado ese salón de risas vacías en un escenario de aprendizaje. Había convertido la humillación en una lección. Elena aún sostenía el contrato en sus manos, el papel pesado como una centinela del momento que acababa de conquistar. Sabía que su trabajo no era solo traducir ese pedazo de papel, sino ir en contra de todo lo que la sociedad y Anselmo pensaban de ella. Había demostrado que era más que un uniforme de limpieza. Era una mujer con una historia, una mujer con un pasado y un presente que merecían respeto. Anselmo, con un suspiro, se levantó lentamente de su silla. El sonido de su movimiento resonó en el salón como un último intento de afirmar algún control. Pero lo que no sabía era que, en ese instante, había perdido más que un desafío. Había perdido su imagen de poder absoluto. Se había convertido en una figura pequeña frente a lo que realmente importaba, la dignidad. ¿Realmente crees que puedes seguir?, dijo Anselmo, la voz cargada de veneno, pero había algo en ella. Algo que sonaba más a frustración que a confianza. Elena, sin dudar, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Su confianza era palpable ahora. Su voz no tembló, su postura no vaciló. La mujer que antes parecía invisible, ahora era la figura central de esa historia. «Me desafiaste y probé mi valor», dijo, la voz calma pero firme. «No me voy a encoger ahora. Ya no tienes control sobre mí». Los invitados observaban, algunos sin saber qué hacer. Aquellos que antes estaban del lado de Anselmo, riendo y burlándose, ahora estaban desconcertados. No sabían cómo reaccionar. Algunos comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. La situación se había transformado de una broma cruel en un enfrentamiento de dignidad. Isabela Duarte, la hija de Anselmo, estaba inmóvil, mirando a su padre. No sabía qué pensar. Parte de ella sentía vergüenza por lo que había sucedido, pero otra parte, más profunda, sentía una extraña sensación de orgullo por la valentía que Elena demostraba. Isabela sabía que su padre nunca se rendiría, pero, en algún lugar dentro de ella, una chispa de compasión por la mujer de uniforme sencillo se encendió. Anselmo, con una expresión aún más rígida, parecía buscar una manera de recuperar el control. Se acercó a Elena, y la mirada entre ellos se intensificó. Sabía que estaba perdiendo la batalla. Su orgullo, su poder, todo lo que creía imbatible, se estaba desmoronando. «¿Crees que me venciste?», preguntó, intentando mantener la compostura, pero su voz ya estaba temblorosa. Sentía el peso del momento. La conciencia de que lo que había comenzado como una broma, un espectáculo de poder, ahora se había convertido en algo que no podía controlar. Elena, con su mirada calma y su firmeza, había revelado la fragilidad de lo que él siempre creyó inquebrantable. La sala seguía en silencio, pero el sonido de la respiración de todos era casi audible. Elena ya no estaba solo respondiendo a un desafío, estaba luchando por algo más grande, por su dignidad, por el derecho a ser respetada, por el derecho a ser vista. Anselmo la miró, pero ahora no veía a una mujer sumisa, una empleada o una limpiadora. Veía a una mujer que se había liberado de las cadenas invisibles que él y la sociedad le habían impuesto. «No eres mi Dios», dijo Elena con una calma inquebrantable. «No puedes humillarme, porque ya no soy la mujer que crees que soy. No importa lo que hagas, no tienes control sobre mí, ni tú, ni nadie». El silencio fue pesado, casi opresivo, pero también fue liberador. Elena había, con pocas palabras, arrebatado el poder de Anselmo sobre ella. Había recuperado su humanidad y su dignidad, y en esos ojos ya no había miedo. El salón, ahora completamente en silencio, aguardaba la reacción de Anselmo. No tenía más palabras, no había más risas, más comentarios, más humillaciones. Estaba solo, enfrentado por una mujer que había superado todo lo que él creía imposible. Anselmo, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, intentó encontrar algo,
cualquier cosa que le permitiera recuperar la situación. Pero no había más control. Había perdido. Lo que comenzó como una burla y un desafío se transformó en un enfrentamiento de poderes, y al final, Elena había salido victoriosa. Los aplausos comenzaron a surgir, de forma tímida, pero creciendo en intensidad. Primero, una persona, luego otra. Y entonces, casi como una ola, todos en la sala comenzaron a aplaudir. No era solo un aplauso por el éxito de una traducción. Era el aplauso de reconocimiento por una mujer que, contra todas las probabilidades, había demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Elena, con los ojos aún fijos en Anselmo, no sonrió. No era una victoria de sonrisas, sino una victoria de respeto, de dignidad. No necesitaba aplausos, pero, en ese momento, eran más que merecidos. Isabela, con lágrimas en los ojos, miró a su madre y susurró: «Nunca la vi así. Papá nunca lo admitirá». Pero ella ganó. Anselmo permaneció en silencio. No podía negar lo que todos habían visto. Él, el hombre que siempre controló todo, ahora se veía frente a una mujer que no se doblegó. Elena, sin más palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. No había necesidad de nada más. Su dignidad finalmente estaba restaurada. La puerta del salón se cerró detrás de Elena, pero el eco de su presencia permaneció. En ese instante, todos los ojos estaban vueltos hacia Anselmo, y él sabía que no había forma de retroceder. Su imagen de hombre poderoso, imbatible e inalcanzable había sido destruida frente a sus propios invitados. No había más espacio para su arrogancia, sus bromas, sus risas que ahora resonaban de manera vacía. Los invitados, que antes estaban inmersos en el entretenimiento de ver a una mujer humilde ser desafiada por un millonario, ahora se miraban unos a otros, algunos incómodos, otros perplejos. La atmósfera en el salón había cambiado de una broma cruel a una escena de juicio. Lo que antes era una diversión, ahora era un testimonio del fracaso de un hombre que nunca imaginó ser expuesto de esa forma. Isabela, aún de pie, miró a su padre con una mezcla de emociones. Había presenciado esa escena con un peso creciente en su pecho, pero en ese momento no podía ignorar la verdad que había sido revelada. Su cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios. Sentía vergüenza, sí, pero también sentía algo diferente. Sentía que al ver a Elena salir de ese salón con la cabeza en alto, su propia visión sobre la vida, sobre las personas, estaba cambiando. «Ella no era solo una empleada para ti, papá», murmuró Isabela, la voz temblorosa pero llena de una especie de fuerza silenciosa. «Era alguien mucho más grande de lo que imaginaste». Anselmo, que aún estaba inmóvil, miró a su hija, pero no había más respuestas preparadas. No había más palabras afiladas, excusas vacías o explicaciones llenas de superioridad. Sabía que no podía defender su comportamiento. Había sido derrotado de una manera que nunca imaginó. Su propia hija, que siempre lo vio como una figura invencible, estaba comenzando a cuestionar lo que él representaba. «Isabela, no lo malinterpretes», dijo Anselmo, pero su voz carecía de convicción. Sabía que las palabras eran débiles ahora. Todo lo que había construido, todo lo que creía ser su fuerza, se estaba desmoronando frente a los ojos de ella. Isabela no le respondió, solo se dio la vuelta, y sus ojos se dirigieron a la puerta por donde Elena había salido. No era solo una puerta física que separaba el salón del mundo exterior, era una puerta simbólica, una línea que separaba dos mundos, el mundo de la arrogancia y la superioridad, y el mundo de la dignidad, el coraje y la verdad. Afuera, Elena caminaba por las calles, sus manos aún temblorosas, pero su corazón ahora estaba ligero. No necesitaba más validación. No necesitaba nada más que la certeza de que había hecho lo correcto. La humillación que había sufrido en ese salón no la quebró. Por el contrario, la fortaleció. Había encontrado su voz, y con eso restaurado su dignidad. Sabía que la vida no era simple, que el camino que la había llevado hasta ese punto había sido arduo y lleno de sacrificios. Pero al mirar atrás, sabía que todo había valido la pena. Cada noche estudiando, cada sacrificio hecho por su hijo, cada momento de dolor que había vivido, la trajo hasta aquí. Esa noche no era solo una victoria sobre Anselmo, era una victoria sobre la vida que se vio obligada a vivir, una vida que, ahora, ella controlaba. Elena no sonrió al salir del salón. No celebraba la derrota de Anselmo, porque sabía que la verdadera victoria no estaba en humillar al otro, sino en probarse a sí misma que nada ni nadie podía quitarle lo que tenía de más precioso, su dignidad. Al caminar por las calles de la ciudad, la luna llena iluminaba su camino. Había algo diferente en el aire,
como si el universo estuviera reconociendo su valentía. La ciudad, que siempre parecía distante, ahora se sentía más cercana, más humana, más suya. Elena sabía que lo que había hecho no sería olvidado, no por ella, ni por quienes estuvieron allí. Atrás, en el salón de gala, la tensión aún flotaba. Anselmo, que había sido el centro de atención durante tantos años, ahora se veía aislado, su autoridad deconstruida. Ya no tenía el control. Su sonrisa arrogante ya no era un arma. Había sido expuesto, no solo por Elena, sino también por la verdad que ella había sacado a la luz. El silencio en el salón era casi ensordecedor. Los invitados, que antes reían, ahora estaban en shock. Algunos comenzaban a alejarse incómodos, incapaces de sostener la mirada con Anselmo. Otros, más discretos, susurraban entre sí, reflexionando sobre lo que habían presenciado. Ignacio Ledesma, el abogado que siempre se mostró leal a Anselmo, ahora no sabía qué decir. Ajustó sus gafas y, sin más palabras, bajó la cabeza. Incluso él, que había pasado la vida defendiendo los intereses del millonario, sabía que nada podía salvar al hombre frente a él. «Ella me humilló», murmuró Anselmo finalmente, su voz ahogada por la vergüenza. «No, señor», respondió Ignacio, con un tono grave y respetuoso. «Ella te dio una lección». Sabía que esa noche no era solo una lección para Anselmo, era una lección para todos los que estaban allí, una lección sobre dignidad, coraje y la verdadera naturaleza del poder. Isabela, ahora alejada, miró a su padre una última vez. No tenía más preguntas ni más respuestas. Todo lo que sabía era que su vida, al igual que la de Anselmo, había cambiado para siempre esa noche. Caminó hacia la puerta y sus pasos, aunque más silenciosos que los de Elena, también dejaron una marca. Sabía que su futuro no sería el mismo. La presencia de Elena, con su fuerza y dignidad, había dejado una impresión que ni el tiempo podría borrar. El salón de gala, con sus copas de cristal y sus trajes de lujo, estaba ahora inmerso en un silencio profundo. El glamour y la opulencia ya no podían disfrazar la verdad que había sido revelada, y de alguna manera, todos los que estaban allí sentían que habían presenciado algo grandioso. Anselmo, finalmente, se levantó y se alejó de la mesa. Ya no era el mismo hombre. Su arrogancia, que por tanto tiempo lo había definido, ahora estaba rota. No sabía qué hacer con esa nueva realidad, y eso lo dejaba aún más impotente. Cuando miró hacia la puerta, Elena ya había desaparecido en la noche, y en lugar de sentir rabia, sintió algo más profundo, una sensación de pérdida, de algo que nunca podría recuperar. Lo que comenzó como una broma cruel, una prueba para humillar a alguien que él veía como inferior, se había transformado en una lección de humildad, de poder y de redención. Y de alguna manera, Anselmo sabía que esa noche quedaría grabada en su memoria para siempre. Fin.